Muy bien, para trabajar con Laravel necesitamos en primer lugar un servidor virtual. En este caso vamos a utilizar Laragon en su versión gratuita, la versión 6.0. A partir de la 6.0, las versiones que siguen son versiones de pago. Muy bien, una vez que instalamos Laragon, como podemos observar, tenemos los instaladores de Laragon. Se instala y tenemos acá lo que es el iconito dentro del escritorio. Para iniciar el Laragon hacemos doble clic o también ingresamos a través del menú de aplicaciones, ¿no? Acá tenemos Laragon y ahí tenemos el Laragon. Hacemos doble clic y aquí tenemos la interfaz de inicio del servidor virtual. Muy bien, en primer lugar, Laragon no instala por defecto la última versión de PHP, ni tampoco instala ninguna versión de lo que es el PHPMyAdmin, el servidor de base de datos. Para lo cual nosotros lo que hacemos es descargar de la página de PHP la última versión. En este caso vamos a suponer que es la 8.2. Entonces descomprimimos ese archivo. Ahí está. Todos estos son archivos para configurar el lenguaje PHP en la versión 8.2. El nombre de la carpeta no lo tenemos que cambiar. Entonces simplemente hacemos copiar y vamos a ir a la carpeta Laragon de la unidad C donde se instala la aplicación. Vamos a bin, vamos a PHP y aquí es donde copiamos tal cual está. ¿Ya? En este caso yo ya tengo la versión, entonces me va a indicar que si quiero reemplazar. En el caso de que no tuvieras, lo instalas automáticamente. Una vez que tienes eso, Laragon ya puedes reconocer el lenguaje. Tenemos menú, PHP y aquí se va a presentar las versiones que vayamos a instalar. En este caso estaba solo la versión 8.1. Yo he copiado la 8.2 y ya tengo disponible esa versión de PHP para poder trabajar con mis aplicaciones, ¿no? En segundo lugar tenemos lo que es el archivo, la aplicación PHPMyAdmin. De igual manera descargamos de internet el PHPMyAdmin, lo descomprimimos con el mismo nombre y aquí está todo lo que configura el PHPMyAdmin. Entonces simplemente hacemos copiar y vamos a ir a la carpeta del Laragon etc. Vemos etc, apps y aquí es donde pegamos el PHPMyAdmin. De esa manera ya podemos contar con el administrador de base de datos en Laragon y el lenguaje PHP correspondiente. Ahora vamos a crear nuestra primera aplicación en Laravel. Para ello, simplemente hacemos clic en iniciar todo para que se suba el servidor y se active la base de datos, ¿no? Venimos a la terminal, acá, donde vamos a trabajar con todos los recursos. Bueno, esta versión se puede actualizar, no lo vamos a hacer ahora. Podemos un poco minimizar el espacio de trabajo también. Y lo que necesitamos ahora es una aplicación llamada Composer para poder crear proyectos de Laravel. ¿Cómo se crea? El comando es Composer, ahí está, Composer. Escribimos create-project, luego colocamos Laravel, barra Laravel, y hay el nombre del proyecto. Por ejemplo, voy a poner demo. Demo se va a llamar el proyecto de Laravel. En realidad, demo llega a ser simplemente una carpeta dentro de lo que es el servidor virtual de Laragon. Muy bien. Pero si yo coloco de esa manera, va a utilizar la última versión de Laravel. Y para compatibilizar el trabajo que vamos a realizar, vamos a especificar que la versión que vamos a utilizar es la versión 10.2 o 3 o 4. Para ello se coloca entre comillas 10. Asterisco, indicando las versiones derivadas de la versión 10. Una vez que tenemos eso, podemos hacer Enter y para que se quede el proyecto. Pero va a haber un problema. El problema es que yo tengo, por ejemplo, acá el antivirus activado. Y el antivirus va a determinar, como la descarga del proyecto es en línea,
va a empezar a detectar algunos componentes que son necesarios, pero que el antivirus los reconoce como si fuera virus. Por esa razón es necesario, en este caso, desactivar. Vamos a administrar escudos y vamos a desactivar durante unos 10 minutos. Es más que suficiente para poder crear el programa. Muy bien, ahí está. Hacemos Enter. Y ahora no va a haber ningún problema, ninguna interrupción durante la creación. Esta creación, por si acaso, es en línea. Necesitamos necesariamente porque los paquetes se descargan directamente desde el servidor de Laravel. ¿Ya? Entonces esperamos un momento que ocurra todo. No tenemos que hacer clic en nada ni elegir ninguna opción hasta que aparezca que el proyecto ha sido concluido en todos sus paquetes. Muy bien. ¿Cómo sabemos que ha finalizado correctamente? Cuando todos los paquetes tienen esta palabrita done. Significa hecho, está correctamente instalado. Ahora, asumimos que el proyecto llamado demo ha sido creado en la carpeta www, como podemos observar acá, www de la carpeta Laragon que se encuentra en la unidad C. Pues vamos a ir ahí. Vamos a ir a Laragon, vamos a ir a la carpeta www y ahí está la carpeta llamada demo. Ahí podemos trabajar y ver todo lo que está relacionado con el proyecto demo. Son bastantes archivos, así que tenemos que tener mucho cuidado al transferir este archivo o al portar de un equipo a otro. Vamos a ver las propiedades de solo el proyecto creado vacío y tiene 8222 archivos. Por esa razón, cuando vayamos a trabajar con este proyecto, vamos a marcar todo el proyecto y lo vamos a comprimir para poder transferir todo el sitio a otro equipo, ¿ya? Como es un sitio web, entonces no tiene dependencias referentes al sistema operativo en el cual estemos trabajando, en este caso Windows. Así que independientemente esta carpeta trabaja por sí solo cuando el servidor se active. Muy bien, ahora para editar el proyecto necesitamos una aplicación, un editor de textos. En este caso vamos a utilizar el Visual Studio Code, que es el más recomendado en este caso. Ahí tenemos el Visual Studio Code. Iniciamos. Esto pueden usar la última versión, en lo posible. Bueno, ya se ha manejado lo que es el Visual Studio Code y en el cual nosotros podemos añadir extensiones. Las extensiones que nos permiten trabajar, por ejemplo, con lo que es el Emmet, que es un autocompletado automático para Laravel, ¿no? Ahí están todos los componentes que ya han sido instalados, todas las extensiones. Y simplemente para manejar el sitio, ahora vamos a archivo y abrir carpeta. Bueno, vamos y ya marcamos la carpeta que en este caso se llama demo y ahí podemos observar el contenido de cada uno de los archivos. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Bueno, los elementos más importantes son, primero, para saber si se ha instalado correctamente nuestro sitio en Laravel, venimos acá y colocamos localhost, entendiendo que Laragon por defecto maneja el puerto 80, entonces no necesitamos especificar el puerto. Basa y el nombre de nuestra carpeta, en este caso se llama demo. Como podemos observar, todo el contenido de la carpeta se muestra directamente como acá, ¿no? En el editor de nuestras páginas web. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente el sitio tiene un arranque o un inicio para empezar a navegar dentro del sitio? Eso se encuentra dentro de la carpeta public. Sabemos por defecto que todo sitio inicia con el archivo index.php. Ese archivo index.php está dentro de public. Entonces hacemos clic siempre en public de cualquier sitio que creamos. Y es ahí donde aparece esta primera página, ¿no? La de la página de la presentación. Ahora vamos a entender y vamos a ubicar dónde está esta página. Bueno, vamos a ir al editor, ¿ya? Todas las páginas que vamos a utilizar se almacenan, vamos a ir acá en resources, recursos significa, y en la carpeta views, vistas. ¿Por qué está ahí? Porque sabemos que Laravel maneja el modelo vista controlador
Entonces, todas las páginas que van a ser visibles para el usuario, inclusive las que manejan la información internamente, van a estar siempre dentro de la carpeta Views. Además, cada archivo va a estar antecedido antes de su extensión PHP con la palabra Blade, que vamos a explicar posteriormente para qué sirve. El archivo que acabamos de ver, esta presentación, en realidad es este archivo llamado welcomeblade.php, y aquí podemos ver el contenido, ¿no? Ahí está el diseño de toda esa página. Ahora, para llamar esa página, el Laravel utiliza un sistema de rutas, es decir, de enlaces o URLs a las cuales se puede acceder de diferentes maneras para poder trabajar con las páginas o el llamado a las páginas. Eso se encuentra en la carpeta routes y en el archivo web.php. Como podemos observar, cuando el sistema arranca, el index.php activa primeramente el sistema de rutas. Aquí está, la clase route es la que determina el sistema de rutas. Muy bien. Esta primera ruta es el primer arranque, digamos, es la primera ruta de arranque, que se refiere a la raíz del sitio web. Aquí está, la basita implica raíz, la raíz, es decir, cuando yo escribo localhost demo public, esta basita, esta es la basita que nos está mostrando en la URL. Y nos dice ruta get. Get significa conseguir los valores, ya, que se envíen a través de esta manera de escribir. Entonces yo coloco el nombre de la vista, pero sin la extensión blade.php, porque al decir que cuando yo haga enter en esta basita, me va a retornar la vista llamada welcome, pero la máquina ya sabe que su extensión es blade.php, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos llamar a una ruta. Ahora, ¿qué pasa si yo puedo crear otra ruta? Por ejemplo, control C, vengo acá y digo, ¿qué pasa si yo quiero llamar a otra vista, pero con una URL diferente? No puedo llamar con la misma URL. Entonces, puedo llamar, por ejemplo, con la ruta URL mensaje. Y cuando yo escriba barra mensaje, es decir, acá, barra mensaje, entendiendo que la raíz es de public, la primera basita, estoy escribiendo barra mensaje. Cuando yo le añada esa palabra, que me llame a la vista llamada saludo. Pero yo no tengo esta vista, entonces la voy a crear. ¿Cómo se crea una vista? Pues vamos a Views, Vistas, y simplemente decimos botón derecho, Nuevo archivo. ¿Cuál es el nombre por defecto que debe tener? En mi caso su nombre es saludo, pero debe tener siempre la extensión blade.php. Blade es un sistema de plantillas que vamos a ir aplicándolo posteriormente. Y acá simplemente puedo colocar un mensaje, ¿no? Mensaje de bienvenida, por ejemplo, de bienvenida. Muy bien. Control S, grab. Ahora, fíjense bien. Ahora, cuando yo escribo solamente barra, va a llamar a esa vista llamada welcome. Ahí, a eso dice el sistema de rutas. Dice que cuando yo solo haga clic la basita en la raíz, va a llamar a la vista welcome, que ya hemos visto de qué se trata. Pero si yo pongo basita y la palabra mensaje, me va a llamar la vista saludo. Y saludo es simplemente este contenido. Entonces venimos acá
escribimos la palabra mensaje. Hacemos Enter y nos devuelve el contenido de la página saludo que habíamos programado. Como podemos ver en el contenido de nuestra página saludo.blade. Entonces recordemos que todo el manejo, todo el acceso a las páginas, los enlaces a ellas, a las URLs, siempre se manejan a través de rutas. No se puede hacer un llamado directo a la página como se hace en el PHP tradicional, ¿no? Muy bien, de esta manera hemos creado entonces nuestra primera página en Laravel y luego estaremos viendo los elementos más importantes del diseño de páginas y sitios web.